Bien, bien. Consulta en la guardería un grupo familiar. Los 5 integrantes presentan taquicardia y estado nauseoso. Los padres presentan además cefalea, vómitos alimenticios y los 3 niños convulsiones. Su impresión diagnóstica es intoxicación por plomo, monóxido de carbono, anticolinérgicos, salicilatos o acetaminofén. ¿Qué es lo que produce manifestación rápida, un grupo familiar? ¿Qué van a pensar? Entonces el plomo es más algo más crónico, no te va a producir en ese momento convulsiones y problemas como cefalea o convulsiones. Los anticolinérgicos, tenía que haber tomado todos, aunque ahora se está dando en los casos, ¿no? Se toman, tratan de tomar a los bebés y también se terminan tomando, ¿no? Entonces, pero es un poco infrecuente. Entonces, ¿qué es lo que por salicilatos hace que todos se tomen? También acetaminofén. Pero si coge a un grupo familiar, generalmente es monóxido de carbono. El monóxido de carbono puede tener manifestaciones leves hasta severas. La manifestación leve puede ser cefalea, dolor de cabeza, irritabilidad. En las severas puede haber incluso en los niños trastornos de conciencia, puede haber síncopes, terminando incluso en convulsiones. Entonces, si hay una manifestación severa o una intoxicación severa, van a terminar en convulsiones. Respuesta es la B. Paciente de 30 años ingresa lúcido, orientado en el tiempo y espacio, pupilas mióticas, presión arterial 110/70, bradicárdico, vomita, tiene diarrea. Familiares refieren ingesta de una sustancia líquida blanquecina sin aportar otros datos hace aproximadamente 2 horas. ¿Cuál es su diagnóstico presuntivo? Intoxicación alimentaria, intoxicación por plaguicidas fosforados, intoxicación por plaguicidas clorados, intoxicación etílica, intoxicación por AINES. Entonces, ¿qué tipo de manifestación tiene? De tipo colinérgico. Entonces tiene un individuo de 30 años que tiene manifestación colinérgica. Las pupilas mióticas de manifestación colinérgica, hay hipertensión, hay bradicardia y obviamente estimulación de células o de glándulas exócrinas. Va a haber cialorrea, vómitos, diarrea, ¿no? Y será por órgano fosforados. ¿Y qué órganos fosforados conocen? El malatión y el paratión, ¿no? Entonces son los órganos fosforados, son colinérgicos, ¿no? ¿Cuál es el tratamiento que el anti indicado en una intoxicación aguda por mercurio orgánico? Van a tener intoxicación aguda, perdón, orgánica y metálica. Entonces, en intoxicación orgánica será citrato de calcio, de penicilamina, lavado broncoalveolar, defexorosamina, acetilcisteína. La de penicilamina, ¿sí? Es el antídoto para la intoxicación por mercurio orgánico. ¿Cuál es el antídoto específico frente a la intoxicación por órganos fosforados? ¿Mm? Atropina, ¿sí? No, pues no es la respuesta. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros manejamos a los pacientes por intoxicación por órganos fosforados y por carbamatos, entonces lo que hacen es atropinizar. Antes de atropinizar, lo que hacen es, en los pacientes con órganos fosforados, es lavar rápidamente. El órgano fosforado es lipofílico, que significa que rápidamente puede atravesar por la piel. Entonces lo que hacen es quitar la ropa al paciente, hacen un lavado y también hacen lavado gástrico. Si tienen ustedes carbón activado, utilizan carbón activado para disminuir la absorción. Entonces el carbón activado viene en tabletas, ustedes le pasan por zona orogástrica y actúa como un absorbedor, ¿no? Y disminuye la intoxicación. Y rápidamente ustedes utilizan atropina. Pero si hablamos del antídoto específico, va a ser un anticolinérgico que actúa en forma específica, será la pralidoxima. Entonces, ese es el tratamiento específico para el paciente con órgano fosforado. Pero sí pueden usar atropina, pero si les hablan en forma específica es la pralidoxima. Usted asiste en la vía pública, bueno, no es una pregunta de intoxicación, pero para recordar, como un peatón a un niño de 1 año de edad con deterioro de sensorio. ¿Cuál es la conducta con respecto a la activación del sistema de emergencias? ¿Qué es lo que hacen ustedes si encuentran no solo a un niño, cualquier paciente, sea adulto o niño? Hizo un síncope, se cayó, no sabemos la causa, está haciendo paro cardiorrespiratorio y qué es lo que vamos a hacer.
Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hace con el sistema de emergencia? Lo activa cuando confirma que el niño no responde, lo activa luego de realizar 5 ciclos de ventilación con presión, lo activa luego de 2 minutos de reanimación cardiopulmonar y un choque, lo activa luego de realizar 2 ventilaciones, ninguno. Entonces, activamos cuando confirma que el niño no responde. Entonces, si el niño no responde, ¿qué van a hacer? En ese momento hacen RCP. 5 ciclos, ¿no?, de ventilación y compresión. Ustedes asisten en ese momento, se aseguran que el bebé tenga ventilación y compresión y rápidamente activan. ¿Qué van a marcar? ¿Cuál es el número de emergencias? ¿Qué van a marcar? Hay un número, ¿no? El 100, 111, 116. 116 es el número de activación de emergencia para pacientes con, ¿no?, que tienen que acudir en la calle. Entonces, antes de activar, ustedes se aseguran, si el paciente está respirando, bueno, no hay ningún problema, asisten. Si el paciente no está respirando y el paciente cae y hace paro cardiorrespiratorio por cualquier causa, ustedes aseguran primero la vía aérea. Ciclo 5 de respiración, ventilación y inmediatamente, y no demoren, o sea, no hagan más, no se demoren más tiempo con el niño. Activan o piden a alguien que active el sistema de emergencia. Entonces, de esa forma van a ganar bastante tiempo. Activan luego de 5 minutos de reanimación, no, el paciente de 5 minutos de reanimación probablemente ya esté con midriasis, que no actúan de forma rápida. Activan luego de realizar las ventilaciones, no. La respuesta es la B. Un niño de 2 años es llevado al servicio de urgencias porque bruscamente le han encontrado en coma. La exploración revela únicamente polipnia intensa. En las determinaciones analíticas hay acidosis metabólica severa, hiperglicemia, cetonuria, sin glucosuria. Su diagnóstico será cetoacidosis diabética, ¿sí? La respuesta no es la respuesta. Entonces, si tienen ustedes un niño que llega a la emergencia y está en coma, tiene dificultad respiratoria, tiene hiperglucosuria, cetonuria, lo primero que van a pensar es en cetoacidosis diabética, porque la manifestación de una cetoacidosis del paciente es hiperglicémico. ¿Qué más? ¿Por qué se produce la cetoacidosis diabética? ¿O por qué se produce la cetonuria, perdón? Porque hay consumo de energía a expensas no de glucosa, sino a expensas de lípidos, ¿no? Entonces el paciente está inicialmente empieza a deshidratarse, ¿no? Orina bastante, se deshidrata, tiene bastante sed, luego hay encefalopatía, el paciente cae en coma, hay edema cerebral, ¿no? Va a haber en la analítica van a encontrarse una acidosis metabólica, van a haber hiperglicemia obviamente, cetonuria, y en la orina ¿qué van a encontrar? Glucosuria. Entonces, el incremento de la glucosa por encima de 160 ya hace que se manifieste en la orina, van a tener glucosuria. Si usted tiene glucosa por encima de 160 miligramos por decilitro, se manifiesta ya en la orina. Entonces, para que el paciente haga cetoacidosis diabética, tiene que tener más. Pero si es un paciente que tiene las analíticas acidosis metabólica severa, tiene hiperglicemia, tiene cetonuria, pero sin glucosuria, descartan la posibilidad de que sea una cetoacidosis diabética. ¿Qué será? Intoxicación por ácido acetilsalicílico, distrés respiratorio idiopático, hemorragia cerebral o fructosemia. ¿Respuesta? La B. ¿Qué hace la aspirina? La intoxicación por aspirina. ¿Cuál es el problema? La intoxicación por aspirina produce alteración de la fosforilación. Entonces, si no hay fosforilación, entonces se altera el ciclo de Krebs. Y nosotros vivimos por el ciclo de Krebs. ¿Quién es el responsable de producir el ATP? El ciclo de Krebs. ¿Y dónde se produce el ciclo de Krebs? En la mitocondria. Entonces, ahí actúa la aspirina. Entonces, disminuye el ciclo de Krebs, altera o modifica o inhibe el ciclo de Krebs. Si no hay ciclo de Krebs, la respiración va a ser tipo anaeróbica, ¿no? Entonces empieza a haber, obviamente va a haber acidosis, va a haber hiperglicemia, porque empieza a producirse, no hay consumo de glucosa para el consumo de energía, y si no hay consumo de la glucosa, no lo utilizan para el consumo de energía, va a haber otra forma de consumo, que va a ser los lípidos, y se produce cetonuria. Y obviamente no van a encontrar ustedes glucosuria. Entonces será intoxicación por ácido acetil salicílico, que es la aspirina, es la manifestación. Y está asociado al síndrome de
¿De qué? De Reye. ¿Sí? Entonces, aspirina, Reye. ¿Sí? El tratamiento de eliminación de monóxido de carbono será. ¿Qué le dan cuando hay intoxicación de monóxido de carbono? Cuando un bombero va a acudir a un incendio, termina con oxígeno. ¿Qué hace el monóxido de carbono? Compite con el oxígeno sobre la hemoglobina. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Es empezar a precipitar, incrementar la concentración de oxígeno para empujar, ¿no?, el monóxido de carbono y revertir los síntomas. 4 niños preescolares que habían ingerido un licuado de hierbas y flores mientras jugaban con una licuadora fueron llevados a la emergencia con irritabilidad, resecamiento de piel y mucosas, alucinaciones. El examen físico encontró piel rojiza, midriasis, y diagnóstico más probable será. Entonces estamos frente a una intoxicación por anticolinérgico. Es toda la manifestación de un anticolinérgico, ¿no? Entonces está haciendo piel seca, lo contrario a lo que tienen los carramatos o los organofosforados, los colinérgicos. Entonces piel seca, se pone rubicundo, ¿no? Y la pupila está midriática. Niña de 3 años con abundante movilización de secreciones bronquiales, diaforesis y somnolencia, sin respuestas repetidas nebulizaciones con beta-2 agonista y bromuro hipotropio. El examen será. Al examen se encuentran miosis y fasciculaciones musculares. Estamos frente a intoxicación por un colinérgico. ¿Y cuál de ellos es el colinérgico? El inhibidor de la colinesterasa. Entonces, si ustedes inhiben la colinesterasa, van a tener toda la manifestación de un colinérgico. ¿Y cuál es el más frecuente? El carbamato. Entonces van a tener pupilas mióticas, va a haber estimulación de las glándulas exócrinas, van a tener cialorrea, diaforesis, va a haber diarrea y también actúa sobre receptores nicotínicos y produce las fasciculaciones. ¿Sí? Niña de 11 años que ingiere 5 horas antes 20 gramos de paracetamol es traído a urgencias presentando un cuadro de náuseas y dolor abdominal. ¿Cuál es su tratamiento específico? Entonces el antídoto del paracetamol será. Entonces produce intoxicación hepática. Por eso estos niños con intoxicación por paracetamol rápidamente deben pedir su función hepática, ¿no? Transaminasas, bilirrubinas, el tiempo de protrombina y evaluar. Luego de la atención inmediata de un niño intoxicado en la emergencia y habiendo identificado la noxa, la primera fase de tratamiento de este es activar la absorción, la fase de tratamiento ese es evitar la absorción del tóxico, ¿no? Entonces evitamos la absorción del tóxico y para cumplir con el objetivo debemos practicar el vaciamiento gástrico. El método más efectivo y con menos efectos adversos, ¿no?, con este objetivo es jarabe de, acá es ipecacuana, ¿no?, lavado gástrico, utilización de apomorfina, inducción del vómito o sonda nasogástrica. Entonces, luego la atención inmediata de un niño y ustedes logran o identifican el agente que produce intoxicación, la primera fase de tratamiento es evitar la absorción del tóxico. Y para cumplir con este objetivo debemos practicar el vaciamiento gástrico, ¿no? Entonces, evitamos o hacemos el vaciamiento gástrico y el método más efectivo y con menos efectos adversos es jarabe de ipecacuana, lavado gástrico, utilización de apomorfina, inducción del vómito o sonda nasogástrica. Entonces vamos a utilizar los absorbedores, los productos que precipitan y producen o disminuyen la absorción. Si es intoxicación por hierro, lo más frecuente se utiliza el jarabe de ipecacuana. Si es intoxicación por organofosforados, intoxicación por carbonato, lo que vamos a utilizar es carbón activado, ¿no? Entonces es la indicación y lo primero que ustedes deben hacer, pero lamentablemente no todos tienen esto en sus hospitales. No sé si ustedes han utilizado jarabe de ipecacuana o carbón activado. ¿Han usado alguna vez en la emergencia? Ya, no todos los hospitales tienen, ¿ya? Pero lo primero que hacen es tratar de disminuir la absorción o la intoxicación. Entonces
utilizamos estos precipitadores, lo que hace es precipitarse y juntarse al carbón, al jarabe de ipecacuana, y disminuye la intoxicación del paciente. Son complicaciones de la intoxicación por acetaminofén, coagulación intravascular diseminada, pancreatitis aguda, miocarditis, hipofosfatemia, todos. Entonces el paracetamol no solo va a actuar a nivel hepático, también va a comer compromiso a nivel de páncreas, miocardio y también alteraciones, ¿no?, de iones como el fósforo. Respuesta es todos. En los accidentes por intoxicación por cáusticos, ¿qué tipo de complicaciones se pueden esperar a corto plazo? ¿Cuáles son los cáusticos que conocen? Hay cáusticos ácidos y álcalis. El más frecuente es la lejía, que es un ácido o un álcalis. Un álcalis. Entonces, lo más frecuente es la lejía, ¿no? Es un cáustico. ¿Y qué va a producir este cáustico? Quemadura, ¿no? Lesión o quemadura de la mucosa. Muchas veces o muy pocas veces terminan con complicaciones agudas o graves. La lejía es horrible. Entonces el niño coge la botella que parece una gaseosa, introduce la boquita y el contacto con la lejía inmediatamente hace que vomite, y también el olor. Pero algunos niños llegan a ingerir y lo que produce son lesiones no solo de la mucosa de la boca, sino también del esófago. Entonces, como complicación a corto plazo será ¿qué puede producir si toma o llega a ingerir? ¿Qué puede producir con la mucosa del esófago? No solo lesionar, también perforar. Entonces es una complicación. Por eso que todo paciente con consumo de cáusticos debe obviamente evitarse colocar la sonda. Lo que sí tiene que hacer es llamar al gastroenterólogo pediatra y hacer una endoscopía para visualizar la lesión o la gravedad de la lesión. ¿Ya? Entonces, ¿y a largo plazo qué va a producir? Estenosis, ¿no? Las cicatrices pueden producir estenosis o estrechez esofágicas. El mecanismo de acción del carbón activado consiste en adhesión directa al tóxico a lo largo de todo el intestino, favoreciendo el paso del tóxico desde la circulación sanguínea a la luz intestinal, efecto de diálisis gastrointestinal, bloqueando la absorción que se produce en la circulación enterohepática A, B y C. Entonces, ¿qué hace el carbón activado? Adherirse directamente al tóxico a lo largo de todo el intestino, ¿sí? Entonces, hasta donde llegue, ¿no? Favoreciendo el paso del tóxico desde la circulación sanguínea a la luz intestinal, es un efecto de diálisis gastrointestinal, y bloqueando la absorción que se produce en la circulación enterohepática. Después de la... ¿Sí? ¿Todos? Son sustancias absorbidas por el carbón activado excepto malatión, isoniazida, ácido salicílico, sulfato ferroso, digoxina. ¿Qué usamos para absorber el sulfato ferroso? Jarabe ipecacuano. Entonces, todos estos pueden utilizar, ¿no? Podemos utilizar carbón activado en las intoxicaciones por claro que es un órgano fosforado, que es el malatión, isoniazida, ácido salicílico y digoxina, menos en sulfato ferroso. Se usa como cofactor en intoxicación por metanol, con independencia del estado clínico y la cantidad ingerida. Maximiza la degradación del alcohol a metabolitos no tóxicos. Su administración precoz puede prevenir la ceguera. ¿Qué usamos como antídoto para el metanol? Alcohol etílico, ¿ya? Ese es el antídoto. Pero también sabemos que si nosotros dejamos o no se hace nada, o el efecto del metanol va a ser que el alcohol deshidrogenasa actúe y forme metabolitos que son responsables de toda la manifestación y también de la ceguera. ¿Cuál será ese metabolito? El ácido fórmico. Entonces, el ácido fórmico es el responsable de producir toda la manifestación clínica que ustedes tienen cuando tienen intoxicación por metanol. Es el metabolito tóxico. Entonces, para evitar que se produzca ácido fórmico, ¿qué tienen que hacer? Utilizar un cofactor que de alguna manera disminuye la presencia de esos metabolitos, maximiza la degradación de alcohol a metabolitos no tóxicos. ¿Y quién será? El
el ácido folínico. ¿Ya? Entonces, como antídoto pueden usar el alcohol etílico, pero para disminuir la ceguera o maximizar la toxicidad de estos medicamentos o del metanol es el ácido folínico. Entonces compite con el alcohol deshidrogenasa y forma otros metabolitos formando, ¿no? Que es el ácido folínico, que son metabolitos no tóxicos. Traen a la emergencia un niño de 12 años previamente sano que inició un cuadro de gastroenterocolitis y que ha debutado hace 6 horas después de la ingesta de setas. ¿Cuál de las siguientes estaría indicado o cuál de los siguientes tratamientos estaría indicado? Sulfato de magnesio, acetilcisteína, penicilina G sódica, ácido acetilsalicílico, oxígeno al 100%. ¿No saben qué setas? Ya son hongos comestibles, pero hay unos que son tóxicos también. En la sierra uno va al campo y recoge los hongos, ¿ya? Entonces son honguitos y algunos son comestibles, pero otros producen toxicidad. ¿Cuál sería el tratamiento? ¿Qué le damos? Dentro de las alternativas, ¿qué es lo que no le darían? ¿Qué? Oxígeno, ¿qué más? Penicilina, no le darían. ¿Ya? Pero el tratamiento es penicilina. Entonces disminuye la toxicidad de ese antibiótico que es la penicilina en los pacientes intoxicados por setas. ¿Qué hagan? Penicilina.